¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. En principio, gracias por todos los comentarios tan lindos que hay en el canal. Muy agradecido por esto. Gracias por la intención de ayudar. Gracias por la intención de hacer una donación. Gracias por la intención de hacer me gusta en los videos. Bueno, muy bien. Dicho esto, y deseando que estés muy bien, en el video de hoy vamos a hablar sobre lo que muchos me pidieron. Me pidieron que hable sobre la ansiedad por el COVID, por esta pandemia que azota a la humanidad. Y la primera pregunta que me gustaría que te plantees, que te hicieses es: ¿cuál es la diferencia entre el COVID, la gripe aviar, el ébola y otras enfermedades? ¿Cuál es la diferencia? Todas esas enfermedades existen en el planeta. Fíjate que existe el ébola, existe la gripe, el N1H1, existe la diabetes, existe cientos de enfermedades. Sin embargo, preocupa el COVID. Mucho preocupa el COVID. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me gustaría que puedas ver este video y aplicarlo a todos los aspectos de la vida. ¿Por qué la gente se preocupa tanto y está tan ansiosa por el COVID y no está preocupada ni ansiosa por las otras enfermedades? Porque el verdadero problema, en el caso de la ansiedad, en el caso del pánico, no es el coronavirus. El verdadero problema y la diferencia es tu mente. Las imágenes. ¿Qué imágenes hay en tu mente? Entonces vamos a puntualizar en este aspecto. Cuando hay situaciones de ansiedad, de pánico, de fobias, de miedos irreales, lo que normalmente va a hacer la mente es conectarse con todas esas imágenes de miedo. ¿Y qué mejor ocasión de conectarse con el miedo del COVID, el famoso coronavirus? Porque no se habla de otra cosa en el mundo que del coronavirus. La mente ansiosa le presta atención a la parte negativa del coronavirus, al miedo. La mente ansiosa dice: Dios, que no me agarre el coronavirus, y se desespera esa mente ansiosa, y está en las imágenes de ya tener el coronavirus, está en las sensaciones de ya tener el coronavirus, sin tenerlo. Pero esto sucede por la misma ansiedad. Entonces, lo primero que quiero decirte es que el problema no es el COVID. El verdadero problema es la mente. Porque, ¿por qué tener miedo y por qué tener ansiedad si no tenés coronavirus? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa? Porque hay una mente ansiosa que está conectada todo el tiempo con el miedo. Todo el tiempo con esa sensación de miedo, con esas emociones. Entonces decís: qué preocupada, qué preocupado estoy por el coronavirus, sin tener coronavirus. Entonces, el problema no es el coronavirus, sino que es la mente y la ansiedad. Pero además,
hay un sistema de comunicación que está todo el tiempo lanzando imágenes y noticias sobre el desastre de la pandemia, la muerte por la pandemia, y la mente ansiosa le va a prestar atención a esa información sin prestarle atención a la otra información. Y la otra información es la bajísima, pero muy bajísima, mortalidad del coronavirus. Entonces, ¿por qué estar con tanto miedo, con tanta ansiedad por el coronavirus? No es por el coronavirus, es por la mente ansiosa. Es porque la mente busca justificar el miedo. Vos buscas justificar el miedo que sentís, y el miedo que sentís es irreal, porque es un miedo ansioso. Y en otros videos yo ya te expliqué que la ansiedad es miedo irreal, miedo que no tiene fundamento. El fundamento es muy interno, muy íntimo, y para eso está mi canal, para que puedas hacer tu autointrospección. Entonces, si el problema del coronavirus es la mente ansiosa, ya no hay que prestarle tanta atención al coronavirus y comenzar a preguntarse a qué realmente le tengo miedo. ¿Qué es lo que realmente me da esta sensación de inseguridad? Si das vuelta el punto de vista, o quitas la vista del punto y cambias la vista del punto, vas a poder darte cuenta que ese miedo por el coronavirus en realidad ya estaba ahí. Entonces, una muy buena forma de aliviar, superar la ansiedad por el coronavirus es prestar atención a ese miedo por el coronavirus, cerrar los ojos y decirse: ¿a qué le tengo miedo realmente? Vamos a poner el caso de que si te contagiases o estuvieses contagiada o contagiado de coronavirus. Vamos a suponer el caso. Aquí sí podría surgir una ansiedad real o un miedo real, pero que a su vez también es irreal. Porque ¿dónde está? Vamos a suponer que tienes coronavirus. ¿Dónde está ese miedo? ¿Está en realidad en el coronavirus o está en el futuro? El 70% de la población mundial se va a contagiar de coronavirus. Y es un problema contagiarse del coronavirus. Es un inconveniente porque hay un malestar gripal muy fuerte. Pero el peor malestar que hay, ¿a qué no sabes cuál es? Me voy a acercar el micrófono para decírtelo. El peor malestar que hay es la incertidumbre, que es otra de las bases de tu miedo. La incertidumbre. Porque ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es no saber lo que va a suceder. No sé lo que puede suceder. ¿Y cuál es el problema de no saber lo que puede suceder? El problema es no puedo controlar. Porque la mente necesita controlar. Y la mente ansiosa aún más necesita controlar. Fíjate vos. Cuando tenés ansiedad y síntomas de ansiedad, ya sea cualquier ansiedad, fobia social, la que vos quieras, pánico, siempre vas a estar necesitando controlar. ¿Por qué? Porque te estás adelantando a lo que puede pasar.
en ese adelantamiento a lo que puede pasar, resulta que me adelanto porque no quiero volver a sentir, me adelanto porque quiero sentir la paz que sentí ayer, vale decir, tengo que controlar lo que siento. Y yo en muchos videos de mi canal dije, no existe el control. Dije, hay que vivir la incertidumbre, hay que ser la incertidumbre. Porque cuando uno es la incertidumbre es presente. Cuando uno es la incertidumbre es aquí y ahora. Entonces, ese es el otro problema de el coronavirus. Entonces, si este es el otro problema del coronavirus, entonces el problema ya no es el coronavirus. El verdadero problema es no poder controlar. Entonces ya tenés dos cuestiones. Y suponiendo que tuvieses coronavirus, volviendo a esto, el verdadero problema mental, físico sí, hay una enfermedad, hay un contagio, hay un virus que está ahí molestando, pero el verdadero problema es esa necesidad de controlar esa incertidumbre. Y si tuvieses coronavirus estarías ahí en el futuro, ¿cómo me voy a sentir? ¿De qué me va a pasar? ¿De qué van a hacer? Y aquí va el otro problema, ¿por qué? Porque tenés muchas imágenes implantadas desde los medios de comunicación, mostrando imágenes de gente en terapia intensiva, de gente que trasciende. Hay mucha imaginación y todas esas imaginaciones negativas, catastróficas, se conectan con todas tus imaginaciones negativas y catastróficas que tuviste a lo largo de todo el proceso de la ansiedad. Y cuando aparecen todas esas imágenes, entonces aparece la necesidad de controlar lo que me sucede. Y cuando aparece la necesidad de controlar lo que me sucede, comienza esa rueda viciosa, ansiosa, de estar en el futuro todo el tiempo. Entonces, volvemos a demostrar que el verdadero problema no es el coronavirus. El verdadero problema es la ansiedad. Entonces yo veo por mi canal muchos mensajes, Cristian, ¿por qué no haces un video sobre el coronavirus? Este video no se trata sobre el coronavirus, se trata sobre la ansiedad, sobre el miedo irreal. Y me podrás repetir, no, pero Cristian, ¿me puedo agarrar el coronavirus? Todos nos podemos agarrar el coronavirus. Podemos, futuro. Pero si yo voy a tener miedo ahora por algo que puede pasar, el problema no es aquello que está ahí que puede pasar. El problema es lo que está aquí, en este momento. ¿Se entiende? Entonces toda esta explicación para... Vos dirás, ahora vas a decir, bueno, sí, muy lindo todo, Cristian. ¿Y qué hacemos? Aquí viene. ¿Qué es lo que podemos hacer? Habrás escuchado muchas veces este tema de la ley de la atracción. Y muchos confunden la ley de la atracción creyendo que si yo deseo algo que no pase, y lo deseo fuertemente, no va a pasar. Porque hay una ley universal, hay una cuestión en donde algo viene desde el más allá y me da lo que necesito o me quita lo que no necesito. Sin embargo, si bien hay un universo, un todo en donde estamos conectados, la realidad es que esa ley de la atracción es muy interna, muy íntima. Y tiene mucho que ver con el subconsciente. Tiene mucho que ver con lo que está guardado ahí y que vas guardando día a día. ¿Cuál es el origen, podríamos decir, de la ley de la atracción, o esta idea de la ley de la atracción? Una corriente filosófica muy importante dice que tiene unos 2600 años y es del querido amigo Buda.
La ley fue enseñada por primera vez por Buda, dice una de las ramas filosóficas, porque Buda sostenía la frase: lo que piensas, lo serás; lo que sientas, lo atraerás; lo que imagines, lo crearás. Y pensemos en esta frase de Buda. Vos fíjate, Buda: lo que imagines, lo crearás. Fíjate, coronavirus, ¿qué imagino sobre coronavirus? Imagino la terrible enfermedad que me puede matar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué creo? ¿Creo el coronavirus? No, creo lo que tengo de base, creo el miedo. Miedo irreal, por cierto, porque no tenés coronavirus. Y si lo tenés y lo estás transitando, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Cuándo van a venir los síntomas? ¿Qué otro síntoma tendré? Tenés el coronavirus, pero también tenés un miedo adelantado, miedo al futuro. Entonces, como verás, podemos crear, podemos ser aquello que pensamos. Por eso esa corriente filosófica dice que fue Buda el que inició la ley de la atracción. Ahora, la ley de la atracción es una ley que atrae o realmente es una ley de la creación. Yo ahí voy a disentir un poco con esta frase de la ley de la atracción, porque atraer es como atraer desde afuera, pero en realidad uno atrae desde adentro. ¿Por qué yo digo que uno atrae desde adentro? Porque si para que todo esto exista yo tengo que estar aquí, entonces todo esto existe porque yo existo. Entonces, si todo esto existe porque yo existo, entonces yo puedo reformar, transformar todo esto. Entonces, ¿es atraer o es crear? Pero nos vamos a quedar, para no pecar de egocéntrico, nos vamos a quedar con la frase de la ley de la atracción. ¿Cómo aplicar esta ley de la atracción con el tema, con cualquier tema en la vida? Porque yo puedo usar la ley de la atracción, por ejemplo, para no tener ansiedad por el coronavirus. Todos los días, en forma consciente o no, le pedís cosas a la vida, le pedís cosas al universo, le pedís que pasen muchas cosas, que tengas muchas cosas o que no tengas otras. Y lo primero que uno tiene que entender es que todas esas cosas a las que le brindamos atención, todo lo que decimos, como la frase de Buda, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo eso lo estamos poniendo en el todo, en ese todo que yo puedo crear a partir de mi propia creación. Pero es muy importante entonces, justamente cuidar ese todo, ese entorno que te rodea. Es muy importante prestarle atención sin inmiscuirse. Porque yo le puedo prestar atención al coronavirus y no inmiscuirme con el coronavirus. Entonces es muy importante prestar atención. Y aquí es una de las cosas que te pido que hagas. Atención. Entonces, tengo miedo por el coronavirus. Atención. ¿Tengo miedo por el coronavirus o tengo miedo a otra cosa? ¿Para qué? Para ir desmitificando ese miedo por el coronavirus, porque el coronavirus en realidad es la excusa para sentir miedo. Quédate con esta frase. El coronavirus es la excusa para sentir miedo. Porque como hay un miedo que no es, hay un miedo que no está, que no
que no es real, entonces yo le tengo que poner coherencia a mi miedo. Tiene que ser coherente, si no, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Y ahí la mente se conecta con la ansiedad. Entonces, atención y cuidado del entorno. Si bien la ley de la atracción dice que vas a atraer a tu vida cualquier cosa a la que le des tu energía, la verdad es que con tu energía vas a estar creando aquello que vas a atraer. Pero seguimos con la ley de la atracción. Entonces, si hay una energía que atrae, hay que ponerle atención a esa energía. La cuestión importante con el tema de la ley de la atracción es cambiar la forma de pensar y sentir. Cambiar la forma de pensar y sentir. Si querés atraer a tu vida cosas positivas, es muy necesario. Si querés atraer a tu vida cosas positivas, es necesario que crees, que irradies esa energía. ¿Cómo hacer para irradiar esa energía? Cambiando la forma de expresarse. Ejemplo. Si quieres utilizar la ley de la atracción como ejemplo, digo, ejemplo, tenés ansiedad por el coronavirus. No quiero tener ansiedad por el coronavirus, no quiero tener ansiedad por el coronavirus. Esa no es la forma. Esa no es la forma. La forma es una forma positiva. Pero para que sea positiva tiene que ser reconocerse lo que está ahí, coronavirus, ponele, ¿no es cierto? Tiene que reconocerse, abrazarse. ¿Por qué no abrazar el coronavirus sin tenerlo? ¿Por qué no? Y lo que tenés que hacer es proyectar una imagen y sentir el sentimiento de esa imagen positivamente. Entonces, la frase no es no quiero tener el coronavirus. La frase es no tengo miedo. No tengo miedo del coronavirus. Pero no solo es una frase vacía, echada al aire. Es algo sentido. Cuando yo digo no tengo miedo al coronavirus, eso queda implantado en el subconsciente. Y cuando queda implantado en el subconsciente es cuando creo y atraigo aquello que yo creo. La mayoría de nosotros, la mayoría de la gente, tiende a ser negativa. Cambiar esa negatividad requiere de práctica. Poner en práctica todo lo que yo te digo, o todo lo que te dicen otros especialistas en la materia. Entonces, mientras más entrenes tu mente, la ley de la atracción, tu mente, mientras más la entrenes para transformar, para atraer cosas positivas, cuanto más la entrenes, más vas a hacer aquello que piensas. Como tercer paso, ¿qué es lo tercero que te puedo recomendar? Fundamental. Lo tercero que te voy a recomendar es la creencia en vos, creer en vos. Es absolutamente necesario que antes de poner en práctica cualquiera de estas recomendaciones que te di, creas en vos. Es absolutamente necesario que estés convencida o convencido de que lográs, no que podés lograr futuro, que lográs lo que querés. ¿Cuál es la única razón por la que la gente no vive en la abundancia?
Es simple. Es porque no son capaces de lograrlo. La única razón de no vivir en la abundancia, no solo material, de la felicidad, de lo que fuese, es porque creen que no pueden lograrlo. Y aquí, con todo cariño y con todo respeto, te voy a decir, te voy a pedir que hagas tu autocrítica. ¿Realmente crees en vos? ¿Realmente crees que podés lograrlo? Porque si no lo crees, no lo creas. Si no lo crees, no lo creas. Entonces, si tenés miedo de coronavirus, ¿en qué crees? Pensá en esta frase: si tenés miedo por el coronavirus, ¿en qué crees? ¿En el coronavirus o en vos? ¿En el universo o en el coronavirus? ¿En la incertidumbre o en el coronavirus? ¿En la necesidad de controlar o en el coronavirus? ¿En qué crees? Fíjate, hace tu autocrítica y da vuelta a tu mente. Cambia tu vista del punto. Cambia tu forma de pensar. Cuando cambies tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de crear. Y ahí va a aparecer la ley de la atracción y ahí va a desaparecer el coronavirus. Coronavirus mental, ¿no es cierto? El coronavirus mental. Así que con esta reflexión te dejo por hoy. Y espero de todo corazón que te sirva y que te ayude a hacer tu autoanálisis, tu autoevaluación, tu introspección, y que puedas lograr así dejar el control de lado y lanzarte al mar de las dudas, lanzarte a la incertidumbre y ser la incertidumbre. Espero que te sirva. Te mando un abrazo enorme. Namaste para todos. Cuídense mucho. Espero que estén haciendo el curso que está en mi canal. Y pónganle me gusta al video si es que les gusta. Si no, bueno, no le pongan nada. Y recuerden que aquí abajo en la descripción dejo el enlace para descargar mi primer libro gratis y hacer una mínima donación que me permita seguir ayudando. Namaste. Abrazos para todos. Chao.